Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. En Proverbios 3, 5 y 6 dice estas palabras: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando dice reconócelo en todos tus caminos, en todos tus planes, decisiones y actividades, reconócelo, tómalo en cuenta. Quiero hablar en esta mañana de la dirección que Dios está dispuesto a darnos. A veces pensamos, ¿por qué algunos creyentes viven con éxito? Siempre van adelante, siempre están con éxito. ¿Y por qué yo tengo fracaso tras fracaso tras fracaso? ¿A dónde está el error? ¿Dónde está el problema? Si yo asisto en la congregación, si yo he dado el primer paso, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a decir una sola palabra. Si a Cristo, escúcheme bien, lo hemos tomado o lo hemos aceptado no solo como Salvador, sino como el Señor de nuestra vida, debe ser Señor en nuestra vida. De otra manera, es un mero cuento, el suyo y el mío. Cuando decimos, Jesús, tú eres mi Señor y hago lo que quiero, es mentira. Simple y sencillamente es una mentira. Dice, no estribes en tu propia prudencia. ¿Pero cómo entonces? ¿Que yo ya no puedo hacer lo que yo quiera? Sí, pero tómalo en cuenta. ¿Qué te parece, Señor? ¿Está bien lo que voy a hacer, lo que planeo? Bueno, es que Dios no me ha dado libre albedrío, sí, pero no lo mal uses. Y si tienes fracasos es porque a veces no tomas en cuenta a Dios en tu vida. En palabras sencillas, haces lo que te viene la gana. Y te sale mal y le echa la culpa a Dios. Sí, tenemos un enemigo, pero a veces ni Satanás tiene la culpa, sino nosotros que actuamos libremente, sin tomar en cuenta a Dios. Escúchenme bien. Si usted ha dicho, Jesús, tú eres mi Señor, usted debe ser un siervo. Un siervo tiene que hacer lo que su Señor, si a las 3 de la mañana su Señor le dice, dame un vaso de agua, levántate, tiene que hacerlo. Si su Señor le dice a la 1 de la tarde, oye, hazme esto, adelante. La Biblia nos enseña y nos dice que si el siervo viene del campo y le dice a su Señor, ándale, sírveme. Oye, Señor, pero ¿cómo si apenas voy llegando todo el día del sol y vengo sediento y hambriento? Sírveme. El siervo tiene que servir. Y si usted, que se llama cristiano o cristiana, de veras le ha dicho, Señor, tú eres mi Salvador, pero también eres el Señor de mi vida, que verdaderamente sea Señor. Si no, es puro cuento su fe, porque usted sigue viviendo a su manera. Dice aquí el Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No, yo ya me la sé, yo ya la sé todo. Si yo vengo del mundo, soy entrenado, yo esto y esto. Discúlpame, en el terreno espiritual es otra cosa. Sí, Dios va a usar muchas cosas que tú traes del mundo. Yo fui entrenado en el mundo para hacer algunas cosas, pero no todas. Yo no puedo trasladar los métodos del mundo para ponerlos en la iglesia. Discúlpeme, no funciona eso. Hay muchos que quieren traer el mundo para ganar a la gente en la iglesia y eso no es cierto. Es la obra del Espíritu Santo. Pero Dios quiere dirigir nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos al éxito. ¿Queremos éxito? Dejémonos dirigir por Dios. ¿Queremos vivir a nuestra manera? No le echemos la culpa a Dios si nos salen mal las cosas. Dios está dispuesto a dirigir nuestros caminos. Como dice Isaías 58, 11. Es la palabra la única que nos va a instruir, corregir, hacer crecer. Si usted no la lee, no va a recibir bendición. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Ven ustedes crisis aquí? ¿Hay crisis en esto? ¿La palabra es vigente para estos días?
¿A dónde está la crisis? Si somos guiados por Dios o si nos dejamos guiar por Dios. Pero si nosotros hacemos lo que a mí me parece y yo tengo la experiencia, ándale, adelante. Por eso algunos me dicen, yo voy a hacer esto. Hazlo, ándale, ve. Ya te dije que no, pero, o te di el consejo. ¿Quieres hacerlo? Ándale hasta que te golpes en la boca. No hay crisis. Aún en tiempos difíciles, miren todas las promesas de Dios. Cuando el Señor nos pastorea en las sequías, dice que saciará nuestra alma y dará vigor a nuestros huesos. Dice, y seremos como huerto de riego. ¿Cómo está el huerto de riego? Siempre fue verde, siempre con frutos, siempre bello, siempre hermoso. Dice, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así serán, escúcheme bien, los cristianos que sigan la dirección de Dios. En la vida tenemos que hacer una serie de decisiones de gran trascendencia. Jóvenes y adultos, todos tenemos que hacer decisiones de gran trascendencia durante nuestra vida. Algunos dicen, ¿qué negocio voy a hacer? ¿Qué carrera voy a estudiar? Hay algunos que dicen, ¿con quién me voy a casar? Ojalá que te cases con la persona que Dios también prepare. Hay algunos que dicen, Señor, ¿debo servirte de tiempo completo? Aunque ya dije en una ocasión, nadie sirve de tiempo incompleto. Los hijos de Dios deben servir a Dios de tiempo completo, aunque no estén ganando un sueldo de la iglesia. Porque no solamente los que tienen un sueldo en la iglesia, si se le puede llamar así, son de tiempo completo. Todos y cada uno de nosotros somos siervos de Dios de tiempo completo. Si no se lo paga la iglesia, hay alguien que no se le escapa nada. Yo he trabajado por años sin recibir nada de ninguna organización, menos extranjera. Años trabajé sin percibir nada de mi organización y siempre Dios fue fiel conmigo, porque el patrón es Él. Tú le sirves y ¿sabe lo que dice el Señor? El obrero es digno de su salario. Toda inversión que haces, todo sacrificio económico, toda oración, toda acción buena en favor de los demás será recompensado. Porque hay otra ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Hay una campaña en contra de que si no te dan amor, vente, aquí sí te damos mucho amor. Saben, a mí la Biblia me dice que desde que conocemos a Cristo ya ha sido derramado sobre nosotros el amor de Dios por el Espíritu Santo. Ya ha sido derramado, ya hemos sido llenados del amor de Dios. Vamos a echarlo a funcionar. El amor no es algo nada más de los sentimientos, es de la cabeza. El amor agape es, yo voy a amar. Imagínense, si Cristo nos hubiera amado porque éramos tan buenos, dice que éramos los peores, pero nos amó. Así que entonces tenemos que tomar decisiones muy importantes. Y el buscar al Señor sinceramente para estas cosas, debemos guardar a veces un equilibrio entre los extremos del raciocinio exclusivamente humano y el mero subjetivismo. El primer extremo rechaza toda experiencia cristiana subjetiva, mientras que el último, bordeando el puro misticismo, indica que no puede comer huevos en el desayuno a menos que una voz del cielo te dé permiso. Pues eso no es cierto. Señor, ¿ahora qué voy a comer? ¿Qué voy a comer, Señor? No, son cosas sin importancia. Fíjense, San Pablo dice en 1 Corintios 14:10 que hay muchas clases de voces que le hablan a usted. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Hay tantas voces. ¿No es cierto que nosotros recibimos muchas voces interiormente, sí o no? No solamente de la del enemigo, no solamente la de Dios, sino muchas voces que vienen a nosotros. Voces, 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 voces. Y Pablo dice, hay muchas clases de voces que le hablan a usted. Por consiguiente, debe probarlas para discernir lo que es de Dios y lo que no es. Hay quienes dicen, Dios me dijo, y no es cierto. Debemos tener cuidado. Por otro lado, no podemos también dejar de lado lo subjetivo, es decir, lo que no se ve.
y ser tan razonables y lógicos que rechacemos uno de los elementos de la fe, que es el experimentar el riesgo, éxito o fracaso. Cuando usted haga algo que es imposible de hacer y funcione, el ingrediente que hace que funcione es la fe. Cuando estamos hablando del asunto de la dirección, esa fe tiene que estar basada sobre algo que sea de Dios. Si nosotros vamos a caminar con la fe tiene sus bases. No, pues yo camino por la fe, ¿pero fe en qué? O como mucha gente dice, yo tengo fe, pero ¿en qué crees? No, pues yo tengo fe. Bueno, pero ¿qué fe? Pues la fe de mi compadre. ¿Y cuál es la fe de tu compadre? Pues no sé, pero yo tengo fe. No, la fe bíblica, la fe que nos da éxito tiene que estar basada en lo que Dios dice. ¿Hay sanidad para los enfermos? Dios dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó sobre sus espaldas todas nuestras enfermedades, dice la Biblia también. Así que si no tomamos como base la palabra de Dios, podemos actuar por presunción y podemos tropezar. Así que tengamos mucho cuidado. Ahora, Dios nos ha dado en la palabra una serie de señales para dirigirnos claramente en nuestros caminos. La Biblia nos enseña una serie de señales. En primer lugar, está la convicción interna, o lo que algunos le llaman el testimonio del Espíritu. Y cuando hablo del testimonio del Espíritu, me estoy refiriendo al testimonio que nos da el Espíritu Santo, ya como cristianos. Esto no sucede con todos los paganos, con los que no han recibido a Cristo, sino solamente con aquellos que de veras están buscando la voluntad perfecta de Dios. Hay una convicción interna, hay un testimonio del Espíritu Santo. Lean Romanos 8:26. Dice entonces en el versículo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que tiene que hablarnos a nuestro interior, a nuestro espíritu. Vamos a tomar un ejemplo de Pablo. En el capítulo 16 de los Hechos, Pablo estaba intentando entrar en Asia para ir y evangelizar esa región, pero Dios quería que fuera en otra dirección. Y vamos a leerlo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La Biblia dice que todos los hombres quieren que sean salvos. Dice el Señor que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tiene sus hombres y tiene sus tiempos para ciertos lugares, para ciertas ciudades, ciertos pueblos. Y ven ustedes cómo en este caso, en la vida de Pablo, el Espíritu le había impedido varias veces entrar en Asia. Dios no quería que aquellos hombres fueran salvos, pero dijo Cristo en una ocasión, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y si nosotros tenemos que evangelizar a alguien, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para saber cuándo hablarle a alguien y cuándo quedarnos callados. Como Pablo tenía la convicción interna, quiso ir a un lugar y a otro, hasta que Dios le dio esa convicción. Vemos por estos pasajes que había llegado a una convicción y seguridad internas de que Dios deseaba que entrara a Macedonia. Así que así fue donde comenzó su dirección, con una convicción interna. Dios, en primer lugar, habla a nuestro espíritu. De lo que Dios desea
en su perfecta voluntad para nuestra vida. Dios va a hablar a nuestra vida primero. Si nosotros debemos o queremos ser guiados por Dios y tener éxito, debemos, en algún asunto que tengamos, en alguna cosa que vayamos a hacer, busquemos a Dios primero. Señor, ¿qué te parece? ¿Qué debo hacer? Y habrá tiempos en que nos pasemos orando por muchos días, muchas semanas, muchos meses quizá, hasta que Dios nos va a traer la convicción interna. La percepción de este conocimiento interior de lo que usted siente que Dios quiere que haga, puede ser conseguida por medio de esa devota dedicación en la espera de Él. Debemos orar con fe. Debemos buscar al Señor, y esto es una cosa individual. Es un asunto personal. Cuando usted necesite la dirección del Señor para algo, para algún asunto de gran trascendencia, usted tiene que buscar al Señor. Si no lo hace, usted puede equivocar los caminos. Así que entonces, hasta que Dios le dé la convicción de su verdadera voluntad. Puede ser que muchas veces no nos encontremos seguros de ello, pero aquí es donde necesariamente ha de comenzar su punto de partida. Como dije hace un momento, podemos reunirnos con creyentes, pero somos nosotros y Dios solamente. He oído algunas veces que le dice, hermana fulana de tal, ore para que fulano de tal sea mi novio y me case con él. Ore, ore, ore. Y le dice a la otra, ore porque fulano de tal sea mi novio y me case con él porque me gusta. ¿Está correcto eso o no está correcto? ¿No estamos haciendo una oración correcta en el nombre de Cristo, Señor, que fulano de tal le habla y se casen? ¿No está la oración correcta? Tiene que haber una convicción interna. Fulano o fulana es la persona indicada. ¿Saben a qué me huele esto? Me huele más a espiritismo. Es el trabajito y la sobadita con las velas y con un muñeco y que le echan perfume y una serie de cosas. Yo no sé cuántos se ensuciaron en esas cosas. En las cartas, en la baraja, en las bolas de cristal, en el café, en el horóscopo, en la palma de la mano y en una serie de cochinadas. Abominación a Dios, dice la Biblia. Eso es abominación a Dios. Y si tú todavía estás metido en esas cosas y quieres el favor de Dios, corta con eso. De otra manera, el enemigo te va a seguir engañando y te va a sacar del camino de Dios. Y Satanás no siempre paga bien. Gracias por el Espíritu Santo que me sacó de esas cosas. Gracias al Señor. Así que entonces, si estamos dispuestos a obedecer a Dios, Él nos va a traer convicción a nuestro espíritu, convicción interna de qué es lo que tenemos que hacer. Ojalá que las muchachas y los muchachos nos digan ahora, Señor, tráeme una convicción, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con él? Bueno, pues esperen el tiempo, ¿no? Está bien, es correcto, ¿no es cierto? A que se casen con aquel que el primero se les presente, porque ya está un fracaso si no es cristiano. Si no es cristiano, ya está el fracaso ahí. Ya definitivamente, oiga, pero es tan bueno y es tan dulce y tan amable, es casi como una dama. Pues Satanás se presenta, dice, como ángel de luz, para engañar a hombres y mujeres. No, dicen los hombres, pero yo la voy a convertir ¿en qué? En tu azote. Para que algún día te diga, ¿sabes qué? Me voy al baile con mis amigas. Como tú te vas a tu templo, vete a tu templo, yo me voy al baile, a la disco con mis amigas. ¿Qué vas a hacer, caballero? ¿A golpearla? ¿A amarrarla? Cuidado. Hay otros que acuden a veces a un ministerio profético. Alguien puede equivocar las cosas. Vamos a Uruapan. Vamos a hacer un viaje. Equivocado. Él no es un adivinador o alguien que dice la buena aventura. Esto es otro concepto equivocado y peligroso. Si usted obtiene dirección de otros antes de oír algo del Señor, ¿está claro? Va a terminar en confusión o fracaso. Tiene que ser primero la convicción interna de lo que usted debe hacer. Cualquiera sea
la situación, el negocio, la profesión, el cónyuge próximo, la salida, el traslado de una ciudad a otra, que sea Dios. Vamos a ir adelante. La segunda señal es la confirmación de las Sagradas Escrituras. Bueno, ya tengo la convicción interna, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? A la ley y al testimonio. O sea, ¿cuál es la ley? Podríamos decir el Pentateuco, pero es toda la Biblia. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ya tengo la convicción interna, pero ahora ¿qué dice la Biblia? Como dicen los jóvenes, vamos a checarlo. Vamos a someterlo a los cristianos. Esta es la regla de fe nuestra, con la que usted y yo tenemos que medirnos. Porque hay unos que quieren vivir mutilando la Biblia, viviendo a su manera, no como dice Dios, y por eso hay fracasos. Escúchelo bien, por eso hay fracasos, por eso usted sale de una y entra en otro fracaso y en otro, porque usted no es guiado por la Sagrada Escritura, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay muchas voces, dice Pablo. Hay muchas voces, hay muchas imaginaciones. ¿No les ha llegado a los caballeros casados la convicción interna, entre paréntesis, de que deben casarse con aquella que tiene 18 años, porque la que usted tiene ya es del año 50? Ay, tengo la convicción interna. Esta ya casi es una carcacha. ¿Y usted qué? ¿Usted también? ¿O no? ¿Pero qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? Que no debe haber adulterio. A la ley y al testimonio. Si usted tiene la convicción interna, debe ir unida a esta otra señal, la confirmación objetiva de las Sagradas Escrituras. Subjetivamente yo digo que siento que esto es lo que Dios quiere que yo haga, pero objetivamente tengo que medirlo a la luz de los principios bíblicos o escriturales, como dice aquí Isaías. Isaías da una importante advertencia con respecto a esto. Una convicción interna o una voz interior o una profecía pueden desviarnos si no está de acuerdo con las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no checa lo que alguien le dijo de lo que debe hacer, tiene que haber primero la convicción interna y luego confirmarlo con la Sagrada Escritura. Pero cuando sucede esto de que alguien te profetiza y te dice, mira, yo soñé que tú te vas a casar con fulano de tal, y aquel es casado, ¿cómo es posible? Así que entonces, Dios jamás dirigirá a un hombre para que se divorcie y se case con otra. Jamás Dios guiará a una persona en contradicción a su palabra. Y recuerde, Dios no hace excepciones, ni hace acepción de personas. Para todos es igual. El tercer punto. Ya vimos convicción interna, confirmación por las Escrituras, y la tercera, confirmación profética. Si usted todavía ya tiene la convicción interna y tiene las Sagradas Escrituras que está diciendo que está bien, como en el caso de Pablo de que se fuera a evangelizar, Dios lo había apartado para casos especiales. Confirmación profética. Usted tiene que seguir esperando en algún asunto, sobre todo, como digo, asuntos de trascendencia. Eso de que digan, Señor, ahora ¿qué voy a desayunar? ¿Huevos con jamón? ¿O huevos a la mexicana? ¿O huevos a la ranchera? ¿Omelette o qué? No. Dios nos diría, come lo que tú quieras. Así que entonces, puede ser que Dios le conceda otra señal, como es la de la confirmación profética, la de dirección por medio de la profecía. La Biblia tiene infinidad de casos donde el Señor utilizó la profecía para confirmar una dirección en una vida, como lo acabamos de leer. La confirmación profética vino de Agabo sobre algo que Pablo ya sabía. Ya el Espíritu Santo le estaba dando testimonio. Pero ahora viene Agabo y confirma esa palabra o ese asunto. Así que entonces
En Hechos 21:4, como leímos, volvemos a encontrar discípulos que le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aquí tenemos 3 pasajes de las Escrituras que hacen referencia a la subida de Pablo a Jerusalén y cada uno confirma el anterior. Esto nos indica que hay una confirmación disponible para nosotros a través de la profecía de los creyentes que hablan por el Espíritu Santo, confirmando la convicción interna y que está en correspondencia con las Escrituras. Ahora le voy a decir una advertencia. No haga esto al revés. No vaya primero al profeta. Según me decía en los últimos tiempos en palabra profética. Pero no es un adivinador. No es de que yo voy a ver qué me dice el Señor. Yo aconsejo que esperen. Si Dios trae un ministerio como esos y dice, a ver, esta señorita, Dios dice esto y esto y esto para ti. Espérela del Señor. Pero no vaya a ver qué me dice Dios. Como cuando íbamos a los espiritistas, a ver qué me dicen las cartas. O a la bola de cristal. O a todas esas suciedades. Por eso, aun cuando es lícito y es correcto un profeta de Dios, no vayamos primero al profeta y después esperemos la convicción interna o que nos cheque la Escritura Sagrada. Lo primero es la convicción interna, sancionarlos o checarlo con la palabra de Dios. Y si todavía queremos una confirmación mayor, Dios puede traer a una persona o llevarnos a algún lugar cristiano a donde nos den una palabra de confirmación. Muchas personas comienzan con una dirección profética, intentan encontrar algunos pasajes de la Biblia que las respalden y después tratan de convencerse a sí mismas de que eso es lo que Dios desea que hagan. Pero la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Primero la convicción interna. La primera obligación al buscar la voluntad de Dios está entre usted y Él, sin que haya otro ser humano como intermediario. Cuando hablo de convicción interna es que Dios tiene que hablarnos personalmente. Vean ustedes cómo podemos tener éxito si seguimos la dirección del Señor. En cuarto lugar, buscar el consejo piadoso. La dirección busca la dirección también a través de personas piadosas. Muchos han fracasado espiritualmente porque han rechazado el consejo de una persona piadosa. Salomón dijo, como ya lo leímos, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Saben lo que el mundo enseña? El mundo enseña lo que has de hacer, hazlo pronto. Cada vez que usted esté presionado y no busque el consejo piadoso de Dios, tenga cuidado. Muchos fracasan porque, dice él, lo dice porque, pero yo tengo más experiencia y yo soy más sabio. Ten cuidado. Si usted piensa apresurarse y no dar oído al consejo piadoso, usted está a punto de desviarse. El que se deja llevar por el apresuramiento va a fracasar. ¿Qué dice Isaías 28:16? Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, ¿que creyere en quién? En esa piedra, en Cristo, la piedra angular, la roca de los siglos. El que creyere en Él, no se apresure. Dice, pero es que ya me quiero casar, ya, con el que se me presente. No se apresuren. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Jóvenes, no se apresuren. Esperen en Dios y Él hará. ¿Está claro? Cuando hablamos del consejo piadoso, escuche bien, no queremos decir que se vaya a un novicio, a alguien recién convertido a la fe, o que un adolescente vaya a otro adolescente para pedirle consejo, o que una mujer casada con hijos vaya a pedirle consejo a un joven. Hay quienes por ahí en otro tiempo decían, es que yo quiero hablar con el joven aquel fulano de tal, es que quiero hablar con fulano de tal nada más. Y ¿sabes qué?
Si quieres hablamos mi esposa y yo contigo. No, pero es que con él siento que debo hablar. Cuando se hacen las cosas decentemente y en orden, todo está bien, ¿no es cierto? Pero cuando hay una doble intención, es incorrecto. Así que estamos hablando de un consejo piadoso que venga de alguien que conozca los caminos del Señor y haya estado caminando con Él con entendimiento espiritual durante muchos años. Gente madura espiritualmente y que haya tenido éxito en ella. A eso me refiero. ¿Me están escuchando? Si usted va a pedir consejo de un recién convertido, ¿qué le va a decir? No lo va a aconsejar correctamente. Por eso están los pastores. Por eso los pastores designan a líderes para que hablen sobre ciertos asuntos. A eso me refiero, al consejo piadoso. Por eso Dios ha designado hombres y mujeres que ya tienen experiencia. ¿Lo repasamos? ¿Quieren recibir la dirección de Dios y tener éxito? Tengan la convicción interna de Dios. Entre usted y Dios nada más. Confírmelo con la Escritura. Y si hay oportunidad y Dios le confirma a través de una palabra profética, lo va a hacer Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa dijimos? Y busque el consejo piadoso. Ahora sí, si usted tiene todas esas señales y de todos modos dice, yo voy a hacer lo que yo creo. Adelante, adelante, haga lo que quiera. ¿O no es cierto? Que usted me dijo esto, pero yo voy a hacer así. Adelante, no hay problema. Pero el éxito lo vamos a tener cuando obedezcamos la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios. Y tenemos que hacer una serie de decisiones durante nuestra vida. Si Dios te está diciendo por allí no es, obedécele. ¿Estamos de acuerdo? O párale, o detente. Padre, en esta mañana, gracias una vez más por tu palabra. Sobre todo, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que está guiándonos día tras día. Ayúdanos a ser dóciles a esa guianza tuya, a esa dirección de tu Espíritu Santo, esa dirección de tu palabra, al consejo a través de los hombres y mujeres que han caminado contigo por años y que han tenido éxito en su vida. Padre, llévanos al éxito. Tú estás instruyéndonos personalmente para vivir con éxito sobre esta tierra y que los que nos ven y nos conocen se pregunten por qué viven de esta manera ellos y nosotros vivimos mal a pesar de tenerlo todo. Que llegado el momento ellos sepan que tú estás dispuesto a pastorearnos en lugares de delicados pastos, junto a agua de reposo nos pastorearás y que harás de nosotros como manantiales, como vergeles, que podamos dar vida a otros. Padre, en esta mañana, si hay alguien que no está o no ha seguido la dirección de tu Espíritu Santo, dice el texto que tomamos en el principio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si alguno de ustedes han equivocado el camino, es tiempo de pedirle al Señor, ayúdame a enderezar mis veredas. Ayúdame a enderezar las cosas que principié mal. Señor, dame tu ayuda, tu apoyo, tu fortaleza. Pon en mí el querer como el hacer, Padre. Si tú has fracasado una y otra y muchas veces, aprende ahora a pedir la dirección al Señor. Señor, ¿en qué dirección voy a caminar? ¿Debo ir o no debo ir? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Debo escoger esto o aquello o cuál otro? Dios está dispuesto. Él nos ama individualmente. Nos ama individualmente. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que su pueblo, que sus hijos tengan éxito. Éxito, 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 éxito.
Si tú has fracasado aún en el ministerio, ¿a dónde está la falla? ¿A dónde te desviaste? ¿A dónde quisiste hacer las cosas a tu manera? Endereza tus caminos. Él los va a enderezar si tú se lo pides. Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a hacerlo como tú dices, no como yo quiero, sino como tú, Señor. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.